¿cómo están? Pues la verdad a mí me da mucho gusto volver a estar con ustedes, porque es un gran privilegio de veras compartir con ustedes el conocimiento que el Señor nos está dando y que nos está instruyendo. Ya estamos a punto de terminar la meta. Por favor, no desmayen, esfuércense y sean valientes. Yo sé que hay muchas cosas, hay pruebas, hay situaciones difíciles que se presentan, pero les pido en el nombre del Señor que se esfuercen, porque necesitamos estar velando y estar en guardia, ya que las situaciones están muy, muy difíciles en la actualidad. Y bueno, pues bienvenidos a nuestro básico H ya, ¿verdad? Y pues mujeres valientes, varón valiente y esforzados y esforzadas, pues bienvenidos y pues continuemos juntos. No desmayemos, logremos esa meta. No estamos solos, el Señor está con nosotros, a pesar de lo que pueda pasar o de lo que esté pasando, pero el Señor está con nosotros y Él nos tiene en el hueco de su mano. Cierren sus ojos y vamos a orar, ¿sí? Señor, te doy las gracias. La verdad, estoy emocionada por un paso más, un escalón más, Señor, de aprendizaje, de estar contigo, de deleitarnos en tu palabra, de seguir preparándonos, porque tú nos tienes cosas nuevas, ocultas, que solo tú nos puedes dar a conocer. Señor, me siento muy privilegiada porque sigues manteniéndome aquí contigo, Señor, y la verdad sigo aprendiendo. Tú me muestras cosas nuevas, igual que a mis hermanas, Padre, y a mi hermano. Te doy las gracias, Padre, por todas tus misericordias, porque nos has guardado en el hueco de tu mano, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a esforzarnos, a ser valientes, Padre, para poder terminar la meta. Gracias, Papito, y que nuestros corazones estén dispuestos, anhelantes, Señor, a tu conocimiento, a tu instrucción y sobre todo a tu corazón, porque seguimos conociéndote. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema. Vamos a abrir nuestro curso con un tema muy interesante y es religiones y sectas. Es un tema que nos compete en demasía, hermanos, porque precisamente estamos viviendo en una situación donde con los últimos tiempos aparecen muchos engañadores, aparecen muchas religiones, sectas y otras cuestiones que se están movilizando y preparando en este mundo. Y entonces nosotros tenemos que estar vigilantes y en guardia. Y bueno, pues comencemos con nuestro tema. Vamos a ver, hermanitas y hermanos, ¿sí? Vamos a ver qué es una religión. Religión significa acción y efecto de ligar fuertemente con Dios, es decir, adorar a un Dios o, en otros casos, a unos dioses, algunos dioses. Esa es una religión. Ese es el significado, ¿sí? De religión. Cosa que yo quiero que puntualicemos bien. Cuando Jesús vino a darnos las buenas nuevas, Él no vino a fundar religiones. Sí, sinceramente no vino a decir esta es la religión verdadera o esta es la religión cristiana o la judía. No vino a implantar ninguna religión. Vino a cumplir la palabra de Dios, los estatutos de Dios. Él vino a enseñarnos a tener una relación con el Señor, que es muy diferente a una religión a una relación. Eso es a lo que vino el Señor Jesús. Sin embargo, vamos a ver por qué surgen las religiones, ¿no?
Y vamos a ver qué significa secta. Es similar a un culto religioso, muy parecido en algunas cosas, pero tiene discrepancias. ¿Qué es discrepar? O sea, tiene diferencias o cosas que se oponen a lo que lleva la religión o la doctrina madre, así se le llama cuando salen de una sola religión, ¿no? Tienen divisiones del grupo y pueden crecer tanto, o sea, crecer en el aspecto de tener mucha gente, que se pueden volver denominaciones. En nuestro versículo base, Santiago 1:27, dice, la religión pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre es esta. Fíjense bien cómo define la religión o el Señor permite la religión. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, santificarnos, apartarnos para el Señor, obedeciéndolo, haciendo lo que Él nos ha venido a enseñar. Eso es la religión para nuestro Señor, es una relación. Cosa que el hombre, con su forma de pensar, de oponerse, de desobedecer, de rebeldía, ha fomentado religiones. Bueno, continuemos. Una religión es utilizada o usada por el hombre como un intento para acercarse a Dios. O sea, es más fácil que ellos crean religiones con dogmas, estatutos, hechas por los hombres que aceptar las leyes, los estatutos de Dios. Y es bien triste porque muchas de esas religiones, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Y son difíciles de cumplir porque son normas de hombres. Y estorban muchas cosas que el Señor no vino ¿cómo se dice? No vino a imponer, ¿sí? Como decía el Señor, no pongas cargas que tú no puedas llevar. Y eso es lo que está pasando. Dice en Hechos 26:5, vamos a ver, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Hechos 26:5. O sea que aquí está hablando Pablo de que él, en realidad, antes de seguir al Señor Jesús y llevar el evangelio, era un fariseo. Los fariseos tenían una religión, sí, tenían el Torá, que son el Pentateuco, los libros que el Señor le dio a Moisés, las escrituras, las tablas de las leyes, pero aumentaron más reglas para que el hombre cumpliera. Y vamos a poner un pequeño ejemplo. Cuando le reclaman a Jesús de que sus discípulos no se lavaban 7 veces las manos para poder comer, y Jesús les responde, lo que entra a la boca y va a la letrina no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón y sale por la boca. Los hombres a veces ponen tantas trabas, cadenas que no se pueden cumplir. Se vuelven monótonas, el Señor le desagrada. Dice que los labios lo alaban, pero el corazón está lejos con una religión. ¿Cuántas religiones vas y inclusive en el cristianismo vas al culto, lo oyes, medio lees la palabra y toda la semana te olvidas de Dios? Porque también eso lo convertimos en una religión. La religión no es la que quiere el Señor. En Hechos 17:22 vemos otro ejemplo que nos da Pablo cuando va a Atenas.
Y le dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La religiosidad no nos acerca a Dios. ¿De qué sirve que cumplamos las cosas si no tenemos amor? Como dice la palabra de Dios. Podemos ser como címbalos retonantes, ¿no? Una religión no te acerca a Dios. Es un intento, pero no funciona. No funciona. El que te vayas caminando o te vayas de rodillas de aquí a Chalma, pero sigas siendo una persona egoísta, soberbia, que insultes, que golpees, que desobedezcas, no te acerca a Dios. Yo, la verdad, quiero compartirles que cuando estaba yo trabajando en la industria, tenían a la entrada una virgen y de la empresa. Y una ocasión, eh, dos chicos, una dama y un caballero, pues hasta se persinaron delante de ella. ¿Y saben qué fue lo más triste? Es que no eran esposos. Cada quien tenía a su esposo y a su esposa en su casa. Ellos andaban allí en la industria y persinándose, o sea, eso es una religiosidad nada más, pero están lejos del Señor porque estaban en adulterio. La religión no funciona. Es una relación, un compromiso con el Señor. Eso es lo que Él quiere. ¿Dónde surge el origen de las religiones falsas? En Babilonia. En Babilonia surge. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia viene del vocablo Babel. Y si ustedes recuerdan, en la palabra de Dios, la historia de Babel, es aquellos hombres que querían hacer un edificio tan alto, una torre tan alta que llegara al cielo, hasta donde estaba Dios, o sea, la soberbia, ¿no? El anhelo del poder, de hacer más todavía, que el Señor lo que hizo fue destruir ese edificio y confundirlos. Es decir, Babel significa confusión, mezclar, embrollar, ¿sí? Eso es lo que significa Babel. Y Babilonia adopta esa confusión porque se explayan, se van por todos lados, se dispersan y empiezan a adoptar otro tipo de costumbres, tradiciones, empiezan a hacer figuras talladas en madera, en barro, en yeso, ¿sí? Y les empiezan a dar otras formas y los empiezan a adorar y alejarse de Dios. Y Babilonia, que significa la puerta de Dios o la puerta de los dioses, unifica todas esas creencias y esparce esas, ¿cómo se llama? Adoraciones a dioses, ¿no? Es engañadora Babilonia. Es engañadora que tanto que va a tener, pues, un final tremendo. En Apocalipsis ahorita lo leemos, pero vamos a ver el origen en Génesis 11:9, ahí lo confirma el Señor, donde dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Y nosotros no debemos de participar de esa Babilonia. No debemos de tener ningún contacto con la Babilonia, donde hay falsos dioses, no solo de madera, de yeso, de barro, sino que también hay cosas que se hacen o que se adoran allí
en esas religiones, en esas creencias, y no debemos de participar en ellas. Porque el Señor es bien claro en 2 Corintios 6, 16, 17, nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Nosotros al aceptar al Señor Jesucristo, Él vive en nuestro corazón. Este cuerpo acepta al Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con las tinieblas? ¿Cómo nosotros podemos convivir? Porque como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Señor ya nos apartó al haberlo aceptado, al tener una relación con Él, un compromiso. Nosotros ya no tenemos parte ni suerte con la Babilonia. No tengamos temor, hermanos. Dice el Señor que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros. No debemos de hacerlo. Miren, yo les doy un testimonio. Cuando llegamos aquí, donde yo vivo, vivimos en un callejón. Y el callejón está la familia de mi esposa. La mayoría son familiares de mi esposo. Cuando ellos vieron que nosotros no participábamos en sus festividades de la Virgencita, de ellos aquí hacen el jubileo de una manera diferente con las figurillas y con sus santos, y luego cuando fallecía alguien, pues no participábamos en los rosarios y en el levantamiento de la cruz, nos empezaron a hacer a un lado, nos empezaron a como que, ay, no, no los conocemos, ¿no? Pero ¿saben qué? No importa, no importa. Créanme lo que no nos ha pasado nada. Ya tengo 32 años aquí viviendo y aquí estoy, bendecida por el Señor, con mi familia, con mis hijos. Y sí nos saludamos, sí hay respeto entre los vecinos y nosotros, pero no hay esa convivencia de, ay, vente y te invitamos a comer. Eso no, porque no les gusta, no les parece que nosotros seamos cristianos y que no participemos en esas situaciones, porque nos hemos apartado para el Señor. Tal vez al principio sentimos feo porque son familiares, pero saben que el Señor suple ese amor, suple esa soledad, suple muchas cosas y hasta hay bendición. Entonces, no debemos de participar en Babilonia, que es el origen de las religiones falsas. Y todas las religiones son falsas porque ninguna de las religiones que conocemos respetan y siguen la palabra de Dios. Ninguna. Muchas de ellas anexan otros escritos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando alteran la palabra? Permítanme, en Apocalipsis lo dice bien claro, ¿no? A ver, permítanme. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y hay religiones que quitan y hay religiones que aumentan.
Y está aquí la sentencia, en Apocalipsis 22, permítanme, se las acabo de leer, ¿no? 22, 18 y 19. Y está bien claro. Y desafortunadamente las religiones aumentan o quitan. O le dan mayor honra a otros que al que de veras tiene que glorificar y darle honra a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Tenemos que tener cuidado. Se maneja mucho el sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo, hermanos? Bueno, es la mezcla de comunidades de razas, creencias y tradiciones distintas, dando a lugar una cultura híbrida. ¿Qué es una cultura híbrida? Para que me entiendan, voy a hacer la analogía con lo que está pasando ahorita del regreso a clases. Hay niños que van a tomar las clases en el salón, pero hay otros que no quieren, entonces se les da por internet. Entonces, hay escuelas que ya están bien, ¿cómo se dice? Bien adaptadas, y la maestra o el profesor está dando en el salón la clase y tiene, no sé, 10 alumnos, y también a la vez por internet están viendo la clase. Eso es híbrido, tener dos cosas en una, de diferente forma, ¿no? Y eso pasa con el sincretismo. Hay tradiciones, hay creencias que se han metido y se han fusionado con las religiones, ¿sí? ¿Y cuáles son esas? Pues pongo unos ejemplos, unos cuantos ejemplos. La Navidad es una. Ay, sí, nos duele mucho porque la Navidad es bonita, pero fíjense bien que la Navidad no es Navidad, se llama Natividad, y es una de las fiestas que se hacían en Roma celebrando a uno de sus dioses que ellos tienen, ¿no? Porque en realidad era Saturnalia, para el dios de Saturno, ¿verdad? Y empezó a mezclarse con el cristianismo. ¿Por qué? Porque así jalaban más a los cristianos. Y adoptaron que ese era el día, en vez de que fuera el cumpleaños de su Dios, meter a Jesús, porque el cristianismo ya estaba muy grande, ya estaba muy amplio. Y tenían que jalar a la gente, unificar a la gente, ¿sí? Y entonces aparece la Navidad, pero que les tengo una noticia, hermanos, que en esas épocas no nació Jesús, ¿no? La verdad no. Esa era una época fría, donde había hielo, nieve, y pues las ovejitas no andaban afuera en ese momento, ¿verdad? Y además, ¿qué dice la palabra? Que nosotros no debemos de festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, sino que debemos de conmemorar su muerte con la Santa Cena y su resurrección. ¿Qué es lo que dice? Que lo hagamos hasta que Él vuelva a venir, la Santa Cena. En ningún momento en la palabra no dice, y también ahí festejan mi nacimiento, en ningún momento lo dice. Otro de los ejemplos que tengo allí es Halloween. Y hermanos, de veras, se ha vuelto más fuerte porque es una costumbre europea de las Islas Británicas, de Inglaterra precisamente, y nació en un culto y de un sectarismo donde había monjes llamados druidas que hacían sacrificios para los espíritus, ¿sí? Y que fue llevado a Estados Unidos, y ahí empezó a deformarse todavía más, con hechicerías, con brujerías, donde empezaron a adoptar el disfraz a los niños. ¿Por qué a los niños? Especialmente a los niños, el interés es más en los niños.
¿sí? Y yo me pregunto, y analizo, y reflexiono, y yo quiero que lo hagan conmigo. Si en la vida real un niño naciera deforme, yo estaba viendo un video de un niño que nació con casi toda la carita hundida, así, hundida totalmente, ¿sí? Con un defecto congénito tremendo. Y los padres naturales, biológicos, lo abandonaron. ¿Por qué no lo aceptaron? Pues si en Halloween los disfrazan más feo, ¿no? Y todavía les dicen, ay, qué bonita te ves de monstruo. Y mira esa cicatriz que tienes por acá. Ay, se ve bonita. Y le sacan fotos. Qué bonito se ve de vampiro. Qué bonito se ve de bruja. Qué bonito se ve de Frankenstein. Y entonces, ¿por qué? Si nacen así con esas situaciones los niños, no les dicen, te ves bonito y así te voy a querer. Y así te voy a aceptar. Buscan la manera de operarlos. Buscan la manera de que los reconstruyan, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, porque el festejo de esto, el Halloween, en realidad es el cumpleaños o le festejan al enemigo, a Satanás, y le ofrecen a los niños al disfrazarlos. Es una noche terrible, donde hay sectas satánicas que hacen sacrificios y sacrificios de niños. Y el mundo lo está aceptando. Y es un sincretismo. Y hay otra cosa más triste y que me parte el corazón, es que haya cristianos que no están instruidos, que no leen la palabra y también participan en esta celebración. Ya sea disfrazándolos a los chaparritos o dándolos dulces. ¿Por qué? Si es el enemigo de nosotros y de nuestro Señor, ¿por qué participar en algo que a Dios no le agrada? ¿Qué tenemos? ¿Una religión o una relación? Debemos de tener cuidado y también de proteger a nuestros hijos, amarlos. ¿Qué puede pasar? Hermanos, no pasa nada. Tuve yo muchas situaciones en las primarias de mis hijas. Inclusive una vez una maestra hasta me amenazó y me dijo que le iba a bajar la calificación. Le dije, hágalo, no importa. Ella no viene y no se disfraza. Y los dulces que me dio, ¿sabe qué hicieron? ¿Qué hice con esos dulces, hermanos? Los destrocé y los tiré a la basura. No importa que hayan dicho, ay, qué señora tan sangrona, todo lo que me dijeron, miren, me entró por aquí y me salió por acá. Porque a quien yo quería agradar, a quien yo quiero agradar es a mi Señor. Y porque sé que esas festividades son para perjudicarnos, destrozarnos y destruirnos, contaminarnos. No tengamos miedo a decir no. Recuerden que debemos de tener miedo a aquel que destruye el alma, no el que destruye el cuerpo. Otro sincretismo es el Día de los Muertos. ¿Acaso no Jesús venció a la muerte? ¿Y no acaso dice la palabra que Él es Dios de vivos? ¿No nos salvó de la muerte a nosotros, que andábamos muertos en el pecado, y nos vino a dar vida, vida eterna, al haberlo aceptado? ¿Por qué participar de eso? Ay, qué tantito es comer pan de muerto. Ese pan está diseñado precisamente para eso. Ay, pues, hermana, está exagerando. ¿Tú crees que yo exagero? No, hermano. ¿Realmente quieres y amas a Dios o tienes una religión? Porque tristemente ya hay iglesias cristianas que ya aceptan este tipo de cosas. Y la verdad es bien triste, hermano.
Estamos jugando, tenemos un pie en el mundo y un pie en el cielo, ¿no? El Señor dice que si somos tibios nos vomitará de su boca, ¿no? O somos tibios, perdón, o somos fríos o somos calientes, pero a Él no le gustan las medias. No puedes servir a dos amos. O decides uno o decides al otro, porque con uno siempre vas a quedar mal. Hermanos, de veras, amemos, si amamos a nuestro Dios, si lo hemos aceptado como Señor y Salvador, hagamos lo correcto, mantengámonos, apartémonos y no tengamos miedo. Pidámosle al Señor templanza, fortaleza. Eso es lo que debemos de tener cuidado con el sincretismo. Y vamos a leer Efesios 5. Está un poquito largo Efesios, pero pues todo lo que dice Efesios se presenta en el sincretismo religioso. Efesios 5, del 1 al 11. Voy a tratar de leerlo lo más pronto posible y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a nuestro Señor y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Está más que claro en la palabra del Señor. No podemos participar en algo inmundo, en algo contaminado, en algo que es de las tinieblas, sino tenemos que reprenderlas, no participar en ellas, y mucho menos permitir que nuestros hijos sean partícipes, porque entonces quiere decir que no tenemos al Señor en nuestras vidas, que es una religión como cualquier otra. Otra de las cosas que se están presentando ahora en estos tiempos más fuerte, porque este movimiento ya lleva tiempo, sinceramente ya lleva tiempo. De hecho, Constantino, que fue un emperador, que fue el que unió o trató de mezclar para unificar su reino y poder combatir a los bárbaros, a los visigodos que atacaban en ese entonces lo que era la antigua Roma, unificó o trató y permitió una mezcolanza de cristianismo con religiones paganas, con tradiciones, con muchas cosas, ¿verdad? Él fue el primero en que utilizó la palabra ecumenismo. ¿Y qué significa ecumenismo? Bueno, es la tendencia o movimiento que busca la restauración de los cristianos
es decir, la unidad de distintas confesiones. Pero vamos otra vez a discernir, hermanos. ¿Cómo voy a poder, porque eso es lo que ahora buscan los líderes religiosos, de unir, por ejemplo, a la católica con los judíos ortodoxos, con los islamitas, con los budistas, que son las religiones fuertes, son las grandes religiones, y con los ¿cómo se llama esto? Ay, perdón, con los protestantes, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo es que se van a unir? Yo me pregunto, si tenemos diferencias grandísimas, fuertes, unos con otros. O sea, hay una religión ahí que tiene el Corán, o sea, es otro libro, ¿no? Que nada que ver con la palabra de Dios. Religiones donde les permiten tener más de una esposa, o donde bautizan a los pequeñitos, cuando sabemos que el bautizo debe de ser con una persona ya consciente, que ya está tomando una decisión, una responsabilidad y está reconociendo que es pecador y que al ser bautizado eso es lo que representa, un arrepentimiento y un compromiso con el Señor. Y que digan que si el bebé muere sin bautizarse se va a un lugar llamado limbo, sabiendo que nosotros vemos que nuestro Señor es un Dios de amor, un Dios de paz, y que ama a los pequeños y que Él mismo los formó en el vientre de la madre. ¿Cómo vamos a poder engarzarnos? O con otra religión que no acepta que Jesús es el Mesías. O sea, vean el engaño del ecumenismo, sobre todo ahorita, en estos tiempos. No puede existir un ecumenismo, no lo puede, porque los cristianos verdaderos, los que siguen la doctrina sana, se basan en esto, en la palabra de Dios. Nos basamos en la palabra de Dios. Obedecemos lo que el Señor nos dejó. Y las otras religiones, ¿qué hacen? Aumentan, quitan, adoran a otras deidades, adoran figuras de barro, de yeso, hechas por las manos de los hombres, con caras que ellos han ideado, porque pues en la Biblia yo no veo que digan, y Jesús tenía los ojos verdes y rubio y alto y fornido y Pedro con la barba. O sea, no los podemos imaginar y en las películas pues los tienen que representar más o menos para que nosotros nos demos cuenta, pero sabemos que no son. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a hacer figuras y digamos, este es Jesús, este es María, este es Pedro, si ni siquiera sabían cómo era? Ahora, como dice la palabra del Señor, y nos lo dice bien claro, son figuras que no oyen, no sienten, no ven. ¿Cómo yo voy a entrar allí? Si el estrado de mis pies es la tierra y mi trono el universo. O sea, por favor. Entonces, ¿cómo puede haber un ecumenismo? Y ese es el peligro que ahora está pasando, que los líderes religiosos de las grandes religiones se están juntando para poder unirse. Debemos de tener cuidado. Dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ustedes díganme, ¿cómo es que vamos a adoptar eso? Si lo primero que dice el Señor, no adorarás a otros dioses. ¿Cómo?
Y vamos a Gálatas 1, Gálatas 1 del 6 al 9. Nos dice en Gálatas 1 del 6 al 9. Sí, dice así. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y eso es lo que está pasando. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Eso significa. Cuando empiezan a pervertir el evangelio, están cayendo en esto, en ser anatema. Como antes hemos dicho, también ahora os repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Imagínense, hay una religión, más bien una secta, que bajó un ángel del cielo y le dio un libro para que continuara el trabajo que Jesús no terminó de hacer porque tuvo que morir y irse al cielo. O sea, si el Señor terminó el trabajo, el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo dice esta persona que fundó esta religión que va a seguir y va a seguir terminando el trabajo de Dios? Y que a él se le aparece un ángel. Está pervirtiendo el evangelio. Ahorita está un movimiento tremendo que se llama Evangelio de la Prosperidad, donde el dinero es, wow, lo máximo. Si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú das más de lo que tienes, vas a tener más dinero. Si tú tienes que estarle diciendo al Señor, dame dinero, dame dinero, dame dinero, y el Señor te va a dar dinero. Que no es, Señor, perdóname, soy pecador, anhelo y deseo tener vida eterna a tu lado. ¿Y no ese es el mensaje del Evangelio? Señor, te recibo como mi Salvador y mi Señor, porque tú moriste en la cruz por mí. Sí debe de haber unidad, pero entre los cristianos verdaderos. Esa es la unidad que debe de ser. Que nos formemos, que seamos realmente uno solo. Y dice Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús está hablando. Nos está hablando que debemos de ser uno como Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre son uno. Nosotros debemos de ser uno, somos un cuerpo. No debe de haber división entre los cristianos. A mí me da tristeza que entre los cristianos haya diferentes denominaciones. Eso no debería de existir. Vuelvo a repetir, Jesús no vino a decir, nuestro Señor Jesucristo, perdón, porque no debo ser igualada, mi Señor Jesucristo no vino a decir, esta es la religión verdadera, vengo a fundar tal religión, o esta denominación. La base es esta, la palabra de Dios, Él lo vino a decir claramente, los estatutos, las leyes, vengo a cumplir la ley, no la vengo a derogar.
y dejo 2 mandamientos donde se engloban todos los demás. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más claro, no se puede más. Tenemos que tener cuidado, hermanas, porque esto es peligroso. Las religiones, las sectas, el ecumenismo, el sincretismo, nos rodea. El enemigo es astuto y la gente que utiliza todo esto para su provecho más. Las sectas actuales. No puse todas, hay miles de sectas. Ahorita las más peligrosas o los más, con mayor, digamos, renombre, son algunas como las que están aquí, los palmarianos, la cienciología, la MON, el movimiento raeliano, ese movimiento, esa secta es de extraterrestres. La nueva Acrópolis, de espiritistas, el Hare Krishna, los mormones, la Iglesia Universal, los testigos de Jehová, los niños de Dios y obviamente las sectas satánicas. Y hay más, hermanos, hay muchos más. Las sectas son peligrosas. Debemos de tener mucho cuidado con ellas. Por eso necesitamos escudriñar la palabra, porque la palabra también nos da libertad. Nos hace ver y nos hace distinguir entre el bien y el mal. Mucha gente es engañada, porque las sectas son trampas en realidad. Y en esas se manejan las mentes de las personas, y las llevan los van aislando, los van manipulando y hasta los llevan a una vida destructiva y fanática. Son peligrosas. En los años 70 hubo una secta de un hombre que se llamaba David, no recuerdo ahorita su apellido, pero en Estados Unidos. Y ese hombre, la verdad, empezó a manipular a la gente y a jalarla. Es que usando la palabra de Dios, pero a su conveniencia. Y como no leían, pues los jalaba bien fácil, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Que empezó a hacer lo que él quería, a ordenar lo que él deseaba, como un dictador, sin que nadie le dijera, no, está mal. Entonces, si a él le gustaba la mujer de alguno de sus seguidores, la tomaba y el seguidor se aguantaba y no decía nada, aunque no le gustara, como él era la representación. Ellos toman como pretexto, que muchos de ellos dicen que son la resurrección de Jesús, ¿sí? Que el Señor reencarnó en ellos, cuando sabemos que no hay reencarnación en el cristianismo. Entonces, ¿qué dice él? Que podía tomar a cualquier mujer, inclusive podía tomar a las niñas que él quisiera, niñas, o sea, daba rienda suelta a sus bajos instintos, a sus pecados, a sus situaciones vergonzosas, ¿no? Y la gente de alrededor lo consentía. Inclusive llevaban a los niños, como en las religiones antiguas, ¿no? Y los llevaban a quemar al Moloch y a sacrificarlos, ¿no? Porque estaban, ¿qué? Vetados, porque no leían la palabra, porque no habían aceptado al Señor, no escudriñan la palabra. Y para no hacérselas de emoción, hermanos, cuando lo descubren, ¿sabe qué hizo? Darles la orden de que se envenenaran, de que se mataran, se quitaran la vida, y lo hicieron. Lo hicieron. Las sectas son peligrosas. Va aislando a la gente. En Gálatas 5, 20, 21 nos dice lo que se puede cumplir en lo que hay dentro de ellas: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una secta busca destruir, manipular, busca aislar, dominar. Debemos de tener cuidado con esto. ¿Cómo podemos reconocer una secta? Bien, hermanos, pues siempre hay un líder en las sectas. El dictador, el que puede manipular no, yo soy profeta, yo soy la reencarnación de Jesús, yo soy el ser divino, yo vengo del espacio, yo soy el iluminado, ¿sí? Siempre hay un líder que domina a los demás y es el que manda, el dictador, el mandamás. Hay manipulación. Deja tu casa, no te comprenden, aquí sí te amamos, aquí te comprendemos, aléjate, ya no les hables, ve dejando a tus amigos, te están dañando, no te quieren en realidad, la manipulación. Buscan alejar a la persona de su familia y de su entorno y le provocan muchas patologías, utilizan sus debilidades. Si alguno tiene tendencias asesinas o homicidas, se las trabajan, los fanatizan y obviamente los llevan a actos destructivos, ya sea contra sí mismos o contra alguien en especial, ¿no? Debemos de tener cuidado. En Colosenses 2:8 el Señor nos lo dice, nos los advierte y nos aconseja. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. El Señor Jesucristo no vino a manipularnos. Por eso nos dio libre albedrío nuestro Dios poderoso, ¿no? Nos ha permitido pensar, reflexionar, actuar. Nos va mal porque decidimos mal, porque somos desobedientes, porque recogemos lo que nosotros estamos sembrando, y eso también está en la palabra, ¿no? El que siembra, recoge. Por eso nos va mal, no es culpa de Dios, ni nos está castigando, ni nos está manipulando. Nos enseña, nos muestra que hay dos caminos, sí. El camino de la verdad y la vida, y el camino de la perdición y de la muerte. Pero nos permite decidir. No nos manipula, no nos aleja de las personas, al contrario, nos está pidiendo que nosotros llevemos la palabra para que la familia, los hijos de Dios sean más, que estén libres de la muerte, que estemos libres de la muerte, que seamos felices, que seamos salvos, que tengamos un abogado. Nos sana, no utiliza las patologías ni nos fanatiza, nos sana y nos enseña la verdad, ni nos permite que nos estemos lastimando, ni matando, ni destruyendo, ni asesinando, ni haciendo daño a nadie, ni a nosotros mismos siquiera. Nos enseña a amarnos, a perdonarnos. Es muy diferente, ¿verdad? La palabra, hermanitos, siempre será nuestro sustento en nuestra vida cristiana. No puse todos los versículos, pero sí, ¿en qué nos sustentamos? ¿Qué nos pide? Aparte de llevar el evangelio. Es decir, que si aceptamos al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida como Señor y Salvador, Él nos salva del pecado y de la muerte. Anunciamos el mensaje también de que en Juan 11, 25, 26,
Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Tenemos que anunciar que creemos en un Dios vivo, en un Dios que resucitó, en un Señor precioso que no murió. Esa es nuestra esperanza de que vamos a ir a vivir con Él a su reino, que Él nos va a gobernar. Nuestra doctrina está basada, nuestra creencia, nuestra doctrina está basada en su resurrección, en que vamos a vivir una vida eterna. Y eso tenemos que tenerlo, pero bien, bien seguros. Por eso los hermanos en Afganistán, aún con el temor de que están muchos de ellos perdiendo su vida física, saben que tienen una vida eterna con el Señor. Y lo están defendiendo a capa y espada en su país. Debemos de estar unidos, compartiendo una sola visión. Nuestra vida cristiana debe estar bien cimentada en que seamos unidos, compartiendo la misma visión. Como dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Es triste estar divididos. Ay, es que, pues él es pentecostal. Ay, no, pues es que él es bautista. No, pues es que él es metodista. El Señor no vino a hacer denominaciones. Sin embargo, existen. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes criterios. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo realmente nos instruya? Porque queremos nosotros interpretar la palabra como nosotros creemos. Porque hay momentos en que nos volvemos religiosos o permitimos sincretismos. No debemos estar divididos. Esa debe de ser también una parte fuerte en nuestra vida cristiana. Debemos de ser imitadores de nuestro Señor Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Efesios 5:1-2. Debemos de imitar al Señor Jesucristo. Por eso Él vino a la tierra, se despojó de su gloria, de su grandeza, de su majestad, de su riqueza, para mostrarnos que sí podemos, obviamente con Él en nuestra vida, y de que debemos imitarlo, siendo bondadosos, misericordiosos, amorosos, obedientes, teniendo buenos pensamientos, apartándonos del mal. Tenemos que ser imitadores del Señor. El Señor, mi Señor Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. No hay otro camino, no hay otro santito o una virgen. No hay nadie que pueda llevarnos a Dios Padre. El que murió en la cruz, el que sacrificó su vida, el que limpió nuestros pecados con su sangre preciosa, fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está de abogado ahorita a un lado de nuestro papá. Es el que está abogando por nosotros. Ay, que Mireya la regó. No, mira, papá, dale oportunidad, es una buena hija, ya se arrepintió, ya me pidió perdón, ya te pidió perdón,
Dale esa oportunidad. Es el único que Dios Padre acepta que ruegue por nosotros, porque pagó con su sangre por nosotros, nada más. No hay que rezarle 50,233 Padres Nuestros y otras oraciones ahí para que tenga perdón. No es cierto. Él es el único camino. Él es, él es la luz del mundo. El que lo sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Por él nosotros tenemos vida y vida eterna. Juan 8:12. Dios los ha unido a ustedes, nos ha unido a nosotros con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Este versículo me gustó mucho y la verdad se me olvidó ponerle que es Nueva Traducción Viviente y me gustó cómo lo manejaron aquí. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Primera de Corintios 1:30. Qué hermoso, ¿no? La verdad me da emoción y sentimiento de que con ese amor tan maravilloso nos hizo puros y santos para liberarnos de ese pecado que nadie nos podía hacer liberar. La verdad, si nosotros no apreciamos a nuestro Dios, si nosotros no lo buscamos, hermanos, vamos a tener situaciones de muerte en nuestra vida. Y para concluir, debemos estar en guardia, velando, escudriñando la palabra de Dios, pidiéndole sabiduría y discernimiento para no ser engañados y manipulados. Hermanos, esforcémonos. Pidámosle perdón al Señor, entreguemos nuestra indiferencia, nuestra frialdad, nuestra flojera, nuestra falta de anhelo de buscarlo. Quémonos. Digámosle que lo necesitamos. Vea cómo está el mundo derrumbándose. Cada vez se está cumpliendo la palabra, cada vez hay más maldad, violencia, terremotos, ciclones, ciudades que se inundan. ¿Cuándo iba a haber tanto ciclón? O que viéramos a Veracruz, a Pachuca inundada, Querétaro, Ciudad de México, y que estén habiendo ciclones en todos lados y ahorita erupciones, y no es para que nos dé miedo, porque así es, así está escrito, sino para que nos pongamos en guardia y que velemos. Tengamos cuidado de no ser engañados, porque ahorita el enemigo anda como león rugiente, buscando a ver a quién devorar y destruir. Recuerden que Él nos odia. Los que están en sectas satánicas, la verdad, son bien ilusos. No sé qué piensan. Los está utilizando y los va a destrozar y los va a matar y los va a acarrear a la muerte eterna. Y debemos de tener cuidado porque mucha gente en ignorancia o con el anhelo de hacer daño también, de no aceptar al Señor en su vida, se vuelven lobos rapaces, engañadores, mentirosos. Y nos lo dice Lucas 21:8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos.
Y en Romanos 12:2, Nueva Traducción Viviente, nos los dice el Señor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Al haber aceptado al Señor en nuestras vidas, hermanos, el Señor nos hizo nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevos, somos diferentes. Hemos sido libertados. Tenemos la palabra del Señor y aparte nos ha quitado la venda de los ojos para ver lo que es bueno y lo que es malo. Apartarnos del mal. Llevar la palabra. No aceptar lo que el mundo nos está ofreciendo. Esos engaños que nos llevan a la destrucción, a la muerte, a ser anatemas y algunos hasta apóstatas, que significa dejar a Dios. Tengamos cuidado. Y bueno, con esto cierro. Que Dios los bendiga mucho. Cuídense, lean la palabra, escudriñen, pregúntenle a Dios. Es el mejor maestro. Él nos saca de dudas, Él nos aconseja, Él nos redarguye, Él nos instruye, nos prepara, nos da temple y fortaleza en las debilidades. Pidámosle que no nos suelte, porque nosotros sí nos soltamos, pero Él no nos suelta. Y pues que Dios los bendiga. Vamos a orar para despedir este tema. Señor, te doy gracias. La verdad, Padre, es que tú eres grande y poderoso. Y nos amas tanto que nos enseñas y nos muestras. Nos previenes. Yo, la verdad, te agradezco, Padre. Yo sigo aprendiendo y me sigues enseñando igual que a mis hermanos. Señor, ayúdanos a tener esa fortaleza, a buscarte con ese anhelo, a velar. Y sobre todo, Señor, no nos sueltes de tu mano. No nos dejes, papito, y ayúdanos a seguir a tu lado. Y que nosotros tengamos el cuidado no solo de nosotros, sino de nuestra familia, de nuestros hijos. Y que compartamos a otros estas bendiciones que tú nos has dado. Gracias te doy. Te pido que en esta semana tú los guardes, los bendigas y acampes alrededor de cada uno de ellos y sus familias. Provéenos, Señor, de lo que requerimos, del sustento físico, pero sobre todo del espiritual. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanito.